Entonces ahí, a ver. ¿Dónde está mi enterito? Entonces, paciente de 77 años, sin alergias. Es mujer de 77 años, sin alergias. No hay ningún antecedente, ¿no? Ni médicos ni quirúrgicos de importancia. La anamnesis se la hicimos a la hija porque con 77 años la mamá pues mucho no nos informaba. El cuadro clínico que presentaba tenía una semana de evolución, se caracterizaba por cansancio que había sido progresivo, también disnea, esta también había sido progresiva, ahora ya era pequeños esfuerzos, se asociaba a taquicardia, a cefaleas y a un tinte ictérico de la piel, ¿no? Como ya la vieron un poquito amarillenta, la amarillita, la señora, pues la llevaron a emergencia. Cuando la vemos en emergencia, preguntamos funciones biológicas, el apetito había disminuido, la sed conservada, las deposiciones normales, la orina un poquito más oscura de lo habitual, el sueño conservado. Al examen físico, la presión arterial estaba bastante bien para una señora de 77 años, ¿no? La frecuencia cardíaca con taquicardia, frecuencia respiratoria en 22, en piel se notaba palidez, en piel mucosas, ictericia bastante pronunciada. Buscamos adenopatías, no las encontramos. Recuerden que las adenopatías se buscan en región cervical, axilares, inguinales, que son los lugares donde hay menos cantidad de tejido celular subcutáneo, ¿no? Hay prácticamente pura piel y entonces se puede palpar fácilmente. A nivel respiratorio estaba bien, cardiovascular solamente la taquicardia y un soplo multifocal. 3 de 6 nos pusieron. Abdomen no doloroso, no le encontraron visceromegalias y su neurológico también estaba bien. Cuando le hacen el laboratorio, la hemoglobina, o bueno, acá se supone yo les tendría que preguntar acá, ¿no? Que ya les di respuestas ahí. Con estos cuadros clínicos, nosotros tenemos que pensar en algo en la señora antes de pedir los exámenes de laboratorio, ¿verdad? Entonces, si la señora ya que les presenté viene con todo este cuadro, empezamos a pedir los exámenes que apoyen a lo que estamos pensando que pudiera tener, ¿no? Y entonces, ¿qué solicitaríamos? No voy a preguntar por nombres, a ver, voluntarios, así que esto, y entre todos vamos viendo, que ya vieron la otra diapo, además, chicos, a ver. Vamos a ver con lo que viene. Miren el cuadro clínico, ¿qué cosa le solicitaríamos a la señora? ¿Y por qué, no? No solamente me digan qué, sino por qué. A ver, empezamos por nadie es voluntario. Para Pato, la delegada, ¿no? A ver, Rosemary. Sí, doctora. Quizá un perfil hepático. ¿Por qué? Bueno, para ver más que nada cómo están los bilirrubinos. O sea, sospechando, bueno, estoy Bilirrubina. sospechando de repente. Es que hasta ahí, por el cuadro ictérico, bueno, En por esta la coloración amarillenta de la... Disculpe. diapositiva vamos desmenuzando, porque de acuerdo a lo que les dice el paciente es que nosotros vamos a solicitar los exámenes, ¿no? No podemos marcar pues todo en nuestros formatos. Debemos de formar algo, marcar algo. Entonces, a ver, este cuadro clínico, ¿qué tiene y qué cosa pediríamos? Solo con esos datos que les doy ahí. Bueno, ahí lo que dentro del cuadro clínico la disnea, que ha sido progresiva, asociada a taquicardia, cefalea y la coloración amarillenta de la piel. Ya, entonces, ¿tú pedirías? ¿Tú quieres ver, como lo has visto amarillento, quieres ver bilirrubinas entonces? ¿Sí? Sí.
Porque ¿qué estás? Bueno, más que nada, bueno, Si no hubiéramos un- hecho la clase, ¿no? La clase es de anemia hemolítica, ya saben que el caso clínico es de anemia hemolítica. Pero cuando tu paciente llega, tú no sabes que tiene una anemia hemolítica. Ujú. O sea, sospechando de repente de algún cuadro hepático. Esa parte. Sospechando de cuadro hepático. Ya, entonces, a ver, listo, Rosemary. ¿Alguien que quiera decir algo? Nadie, a ver. Una semana de evolución que tiene cansancio progresivo, disnea. ¿Qué están pensando? Si se cansa, viene con disnea. La disnea es ahora a pequeños esfuerzos. ¿Qué pensamos? Síntoma cansancio. ¿Qué tengo que descartar? Una anemia, doctora, podría ser Anemia. Y si yo quiero ver anemia, ¿qué tengo que pedir? un hemograma. Un hemograma. Entonces, lo mínimo que tengo que pedir en cuanto me dice estoy muy cansada y ahora está cada vez más cansada y todo, ¿no? Anemia. Y más si ya empieza a asociar a taquicardia, cefalea, bueno, mi hemograma para ver esa anemia. Color amarillento, la piel muy bien puede tener una anemia que es hemolítica, tengo que pensarlo, o algo en el hígado y también eso tal vez la está cansando, ¿no? Entonces, cuando yo hago mi examen físico y me fijo, ya la estoy viendo a la señora, si está toda pálida y esa palidez con esa ictericia, pues digo, pues algo es una anemia o que le está causando ictericia, anemia hemolítica primero, ¿no? O ictericia, hepatitis. Ya le pido mi perfil hepático, quiero ver sus bilirrubinas, porque quiero ver si es a predominio directo o indirecto, ¿no es cierto? Tengo que pedir mis bilirrubinas totales y fraccionadas. Y luego de ver la ictericia, tal vez ya estoy adelantando y estoy pidiendo mis serológicos. No vaya a ser que la señora tenga hepatitis, ¿no? Igual le habré preguntado, le habré hecho el examen. Ahí no hemos dicho, en abdomen no hemos dicho que hay dolor o sí dolor o que está, ¿no? Algo patológico aparentemente no hemos encontrado. Pero igual ya, si quiero descartar, puedo pedir también los serológicos de hepatitis, ¿no? Entonces, lo mínimo acá sería pues mi hemograma, mi perfil hepático para ver las bilirrubinas totales y fraccionadas, ¿no? Y a partir de lo que me encuentre, yo podría estar adelantando, tal vez los serológicos, me hubiera dicho que hay fiebre, acá no nos han dicho nada, pero bueno, o dolor abdominal tampoco. Y luego, dependiendo de cómo vayan saliendo los resultados, también voy viendo, ¿no? Entonces, en el laboratorio, el hemograma que pedimos nos mostró una hemoglobina de 6.5 con un volumen corpuscular en 100, una hemoglobina corpuscular media en 32, el índice de anisocitosis en 18%, los leucocitos en 5.400, segmentados 63%, bastones 1, linfocitos 27%, monocitos 7%, eosinófilos 2, plaquetas 267.000, reticulocitos 4.7. ¿Alguien me puede decir qué es lo que está alterado ahí? En ese hemograma ustedes lo reciben y dicen hemograma normal, a ver qué está alterado. José Luis, Sí, doctora. Bueno, ahí vemos que la paciente tiene anemia, ¿no? El volumen corpuscular medio está aumentado, entonces sería una anemia macrocítica. Em, severa, moderada, leve. Severa, doctora, está en 6.5. Incluso podría decir que cumple indicaciones para transfusión sanguínea, ¿no? Menor a Ujú, 7. ujú. ¿Algo más que encuentres alterado en estos resultados acá? Bueno, los leucocitos están normales, ¿no? Mm, 4.500 a 11.000 más o menos. Em, Las bueno, placas los reticulocitos están aumentados, doctora. reticulocitos aumentados. Muy bien. Listo. Y entonces nos llaman del laboratorio y nos dicen, esta señora, aparte, claro, a ellos también les salta, ¿no? La hemoglobina de 6.5 que tienen que avisar
Y además revisan la lámina y encuentran pues esquistocitos, ¿no? Nos avisan de la presencia de esquistocitos y a nosotros nos orientan aún más al diagnóstico de anemia hemolítica, ¿no? Entonces acá ya tengo una anemia, me sigue llegando lo del laboratorio y miren todo lo que se había pedido y todo lo que se encontró. Cuando nosotros hemos pensado en una anemia hemolítica, bueno, primero les voy a ir diciendo los resultados. Perfil de coagulación, todo estaba ok, ¿no? En la bioquímica, DHL estaba en 613. Las bilirrubinas totales, 3.79 a predominio indirecto, transaminasas normales, aptoglobina no salió ausente, glucosa, urea, creatinina normales, hemoglobinuria, hasta ahí se pidió, glucosa, urea y creatinina normales, y hasta ahí. Entonces, con esos resultados, que fueron los segundos resultados, los primeros resultados en realidad, ¿no? Los primeros resultados, se dijo, bueno, una anemia severa, DHL elevado, bilirrubinas elevadas a predominio indirecto y habían pedido aptoglobina ausente. Entonces dijimos anemia hemolítica, ¿no? Entonces, para ver si la anemia hemolítica en pacientes adultos necesita tratamiento y qué tipo de tratamiento, ¿qué debo hacer? Debo pedir mi test de Coombs, que en este caso nos salió el test de Coombs directo positivo, 2 cruces, nos pusieron autoanticuerpos tipo IgG, porque además te dan los resultados así ya totalmente desmenuzaditos, ¿no? Presencia de autoanticuerpos tipo IgG, y entonces empezamos a buscarle todos los serológicos. Y entonces, pues, se diagnosticó de una anemia hemolítica autoinmune. Recordando que es una enfermedad heterogénea. Calientes. Algunos se... Doctora, disculpe, no se lo escucho bien. Se ha cortado, pero se entrecorta. categorías, anticuerpos. Hemolíticas autoinmunes tenemos anticuerpos calientes, anticuerpos... Doctora, disculpe, se escucha entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? A ver, Sí, esperen doctora. un minutito. Qué raro. ¿Ahora me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Y ahora sí, pues no sé qué ha pasado. Ya. Entonces, ¿hasta dónde me escucharon? Se le empezó a entrecortar. ¿Podría colocar la diapo en el Coombs directo positivo? Casi por ahí, cuando ya iba a empezar a explicar. ¿Aquí? Sí. A ver. Aquí, ¿no? Ya. Entonces, acá les digo los resultados de los exámenes, ¿no? Recordando que en la diapositiva anterior habíamos dicho que la paciente había tenido una anemia severa, ¿no? Que iba a la macrocitosis, teníamos 100 de volumen corpuscular con unos reticulocitos elevados. Resto del hemograma estaba normal, los leucocitos y las plaquetas normales, porque recuerden que el nombre es anemia hemolítica autoinmune, ¿no? No es bicitopenia hemolítica, no es pancitopenia hemolítica, el nombre es anemia.
Por lo tanto, todo lo demás ha de estar normales. Me refiero en todo lo demás a las dos otras series del hemograma, ¿no? Que son los leucocitos y las plaquetas. Entonces esta señora, pues sí, tenía solamente la anemia que era severa. Los leucocitos los teníamos en cifras normales, también los porcentajes de los diferentes tipos de leucocitos estaban normales, las plaquetas normales. Y una forma de compensar esta anemia, teníamos los reticulocitos elevados, ¿no? Entonces, en el laboratorio, de todos estos exámenes, los que nos sirven para decir anemia hemolítica, ¿cuáles serían? Que no me han escuchado la anterior, pero acá ustedes lo saben. ¿Cuáles serían los exámenes que me dijeran anemia hemolítica? El test de Kunz positivo. A ver, test de Kunz positivo y además me dice hemolítica autoinmune, ¿no? Porque además acá me dicen autoanticuerpos. Muy bien, hemolítica autoinmune. ¿Qué más? ¿Qué significa hemoglobinuria negativa? Que no es intravascular. Muy bien. ¿La aptoglobina me sirve para las anemias hemolíticas? Sí, doctora. Sí, ¿verdad? ¿Y ahí está bien que esté ausente o no? Para nuestro diagnóstico. ¿Para nuestro diagnóstico concuerda o no? Sí, doctora, Sí, concuerdo, doctora. la libre, aptoglobina libre. La aptoglobina, muy bien. ¿Las bilirrubinas totales para mi diagnóstico encaja o me contradice? Encaja, doctora. Encaja, doctora. ¿Y el DHL? También, doctor, está aumentado. También, ¿no? Entonces, con esto sí podríamos decir que la paciente tiene una anemia hemolítica autoinmune. ¿O lo dudaríamos todavía? Con el test de Kunz creo que sobre todo reafirma, doctora. Te confirma la etiología inmune, ¿no es cierto? Ya sabemos que es una anemia hemolítica, que quién sabe es una PTT. No, doctora, las plaquetas están bien. Ah, bueno, has estudiado. No, pero ya con el test de Kunz ya te da, recuerden, el test de Kunz es para decir, ¿es inmune o no es inmune? Entonces, con esto ya tenemos anemia hemolítica, es más, autoinmune, ¿no? Ahí lo dice, autoanticuerpos de tipo IgG en la última línea. ¿Dónde está mi puntero? Aquí, ¿no? Autoanticuerpo, por lo tanto, anemia hemolítica autoinmune. Entonces, y además te dice el tipo IgG. Por lo tanto, si yo ya tengo un diagnóstico, anemia hemolítica autoinmune, solamente recordar que la anemia hemolítica autoinmune es una enfermedad heterogénea, presentación aguda o crónica, que ocurre una destrucción de los glóbulos rojos mediadas por anticuerpos que pueden ser calientes, fríos o mixtas. Y entonces ahí yo les daba esta tabla y les decía, aquí tenemos el resumen de las anemias hemolíticas autoinmunes. ¿En cuál de estos grupos, en cuál de estas columnas estaría nuestra paciente? ¿Primera, segunda o tercera? La primera, doctora. En la primera, ¿no? Ya nos han dicho de tipo IgG, además, autoanticuerpos. En ningún momento nos han dicho crioaglutininas, menos de la paciente nos han mostrado una historia de aumento de síntomas con el frío, ni nada. Desde la anamnesis ya lo podemos sospechar, ¿no? Entonces sí, pues estábamos acá, anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes. Es la más frecuente, además de todas, es la más frecuente. No teníamos hemoglobinuria porque era una extravascular. Y en nuestro paciente se descartó todo esto que ven aquí, a la señora, o sea, todo se le hizo, todos los exámenes que pudimos hacerle se le hicieron y al final quedamos con que era una anemia hemolítica autoinmune idiopática. ¿Qué tratamiento le dimos? ¿Qué creen que se le hizo de tratamiento? Prednisona, doctora. Prednisona, ¿no? Fue lo Sí. que debimos hacer en cuanto llegó. Pero esta señora, cuando llegó a la emergencia, lo primero que hicieron cuando vieron una hemoglobina de 6.5, ¿qué creen que fue? Transfusión, doctora.
transfusión. ¿Y saben cuánto salió el resultado? Post transfusión le hicieron un control, ¿no? Para estar tranquilos. El resultado fue de 5.1. Entonces le transfundieron nuevamente y se quedó en 5. Le transfundieron, cuando ya nos llamaron, le habían transfundido por tercera vez y estaba en 4.8. Con 4.8 nosotros la vemos, ¿no? En hematología, y ahora 4.8, ¿transfundimos o no transfundimos, señora de 77 años? ¿No? Entonces, las anemias hemolíticas o pueden ser de fácil tratamiento cuando no tienen cifras muy severas o cuando no responden de esta forma tan fea a la transfusión, ¿no? No le podemos nosotros criticar a nuestro colega en emergencia por haber transfundido con 6.5, ¿no? Tal vez cualquiera de nosotros también lo hubiéramos hecho. Pero a la señora la llevamos a cifras que dentro de toda la hospitalización le llegaron a 4. Con decirles que nuestra indicación era transfundir, sí, hemoglobina menos de 4. La pasamos de menos de 4 o 5 porque ya la conocimos en el 4.8 y llegamos a menos de 4. Siempre monitorizada con un poquito de oxígeno porque recuerden que la hemoglobina lo que carga y lo que lleva a las espaldas y transporta por todo el cuerpo es oxígeno para poder oxigenar a las células y que éstas estén funcionando bien, ¿no? Que estén respirando bien. Y al no tener eso, pues lo que hacemos es ponerle una canulita binasal, un poquito de oxígeno para no tenerla muy fastidiada la señora, ¿no? Entonces, dejamos de transfundir, empezamos los corticoides y la señora fue respondiendo y se pudo ir de alta y en sus controles llegó ya a hemoglobinas de 2 estreses, ¿no? Con prednisona 1 miligramo kilo y con eso ya estuvo bien. Entonces acá un resumen de lo que son los tratamientos. Recordar que siempre en una anemia hemolítica autoinmune, la primera línea de tratamiento son los corticoides. Si hay una respuesta al corticoide, perfecto. Lo que hacemos es ir bajando la dosis y luego hasta eliminarla, ¿no? Por ejemplo, empiezo a la señora imaginemos que pese 60, le doy corticoides, prednisona, un par de semanas, ya tengo hemoglobinas de 11. Entonces, empiezo a disminuir, en cuanto yo tenga buenas cifras, empiezo a disminuir valores de prednisona, ¿ya? Antes se decía dar durante 2 meses, durante 3 meses, 4, 5, no. La paciente, cuando lleguemos a un valor y se nos estabilice, empezamos a bajar rápidamente. Ya los corticoides, recuerden que son muy buenos, pero solamente en ciertos momentos, ¿no? Hay que usarlos si es a dosis altas, pero el tiempo debido, solamente el tiempo que se necesita, no más, porque podemos causar otros problemas en nuestros pacientes, ¿no? Para empezar, si fuera una chica joven y le tengo a puro corticoides, la voy a volver toda hinchada y no le va a gustar nada tener esa cara de luna llena, las estrías, ¿no? La hipertricosidad que tienen y todo, no le va a gustar nadita. La señora de 77 años, bueno, igual tenemos que pensar en ella, igual recibió 2 semanas, empezamos a bajar corticoides y respondió bien. ¿Qué pasa cuando hay respuesta? Lo que les digo, ¿no? 2 semanas, tal vez 3 semanas, empezamos a bajar de 10 en 10. A mí me gusta bajar, por ejemplo, si le estaba dando 60 las primeras semanas, tomo un hemograma, tengo buena hemoglobina, bajo 10 miligramos de corticoides, tal vez le doy 50 miligramos una semana más, luego 40 miligramos una semana más, hago control de hemograma para ver que se me esté manteniendo la hemoglobina, bajo a 30 miligramos, a 20, otro hemograma para ver que siga manteniendo, ¿no? Para ir retirándoselo de a pocos y que mantenga la cifra de hemoglobina. Y además de la prednisona, ¿qué cosa le estoy dando a la señora para que produzca hemoglobina? ¿De qué me estoy olvidando aparte de la prednisona? Ácido fólico. ¿No? Para que la señora empiece a producirla lleno de ácido fólico, entonces con el ácido fólico tiene que producir bien.
Ya, es eso cuando hay una buena respuesta. Y si no hay respuesta, si yo veo que ya le estoy dando los corticoides y nada para responderme 2, 3, un mes de tratamiento, empiezo a desescalar más rápidamente, no me voy a esperar una semana cada vez, ¿no? Cada 3 días empiezo a bajar hasta suspender porque veo que no me sirven los corticoides, ¿no? Luego, siguientes tratamientos, cuando no hay respuesta, es la esplenectomía. Se decía antes, era nuestra segunda línea de tratamiento, pero ahora que tenemos el rituximab ha ido ganando un poco más de peso, entonces sería nuestra segunda línea ahora. ¿Por qué? Porque la esplenectomía no nos garantiza un 100%, ni siquiera un 90% de éxito, ¿no? Muchas veces va a 60, 70, a veces, sí, pues entre 60 y 70%. Entonces, si ustedes ven ahí, estas mis dos columnas de acá, antes era así, esplenectomía, no respuesta, rituximab, ¿no? Ahora es, o al revés, rituximab, no respuesta, esplenectomía. Y después de estos, de cualquiera de estos dos, en un orden o en el orden inverso, en cualquiera de los órdenes, recién venían los otros inmunosupresores. Ahora se prefieren rituximab, ¿no? Si no lo tienes, usar los otros inmunosupresores antes que la esplenectomía. Y listo. Esto era casito de anemias hemolíticas. Y ahora les presento la clase de aplasia, dijimos, ¿no? Mientras ustedes, si tienen alguna pregunta, me la van haciendo. Voy a ir cargando la presentación. En lo que es aplasia medular, vamos a empezar un poquito, bueno, primero definiendo para que ustedes sepan bien el término que significa, vemos cuántas las incidencias a nivel mundial, cómo diferenciar las médulas óseas. Y en la aplasia medular hay un montón de tipos, principalmente en la infancia, pero nosotros nos vamos a dedicar a lo que es la aplasia medular adquirida, que es básicamente el tema de la clase, que ya van a ver que no es complicado. Haremos nuestros diagnósticos, los criterios de severidad, los diagnósticos diferenciales y el tratamiento. A ver si es que puedo presentarlo acá. Presentar. ¿Me avisan, por favor, si pueden verlo? Sí, sí, doctor. Sí se ve. Ya. Entonces comenzamos con aplasia medular. Y ahí les dejo una definición, ¿no? Y la aplasia medular es una insuficiencia medular total de tipo cuantitativo. Ahí les he puesto en rojo, ¿no? Lo que quiero que ustedes recuerden para siempre y para el examen también, ¿no? Entonces, insuficiencia medular, la médula ósea no está respondiendo a los requerimientos que nosotros tenemos diariamente. Me refiero a cifra de hemoglobinas, de leucocitos y de plaquetas, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo que tiene es una falta de celularidad en cantidad, por eso, de tipo cuantitativo. Las células han desaparecido. Ahí les pongo, insuficiencia medular total de tipo cuantitativo con desaparición de los precursores hematopoyéticos. La mayoría de las veces se va a producir por un ataque del tejido hematopoyético, ¿no? De la médula ósea por los linfocitos T del propio paciente. ¿Y a qué va a dar lugar? A pancitopenias, ¿no? Bajada de hemoglobina, de leucocitos y de plaquetas y por lo tanto pancitopenia. Y acá les pongo esta imagen. La médula ósea, ya veremos luego en otros gráficos, tiene, a ver, esta es una biopsia. Estas de acá son las trabéculas óseas. Todo esto de acá es la parte de la médula ósea. Estos puntitos negros es la celularidad y estos que parecen celdas blancas, gotas de grasa, grasa.
Normalmente en una persona adulta debería haber 50% células, 50% grasas. Acá ustedes ven que casi todo es grasa, células, algunos nidos acá, otro por acá, algunos pocos por acá, ¿no? Y ahí se queda. Todo lo demás es grasa. Y esto es lo que los patólogos van a ver al microscopio. Esta es la tinción de hematocilina eosina y nos van a decir, pues, no en un campo, ¿no? Pero se revisan toda la pieza de la biopsia ósea que nosotros entregamos y nos dicen cuánto de celularidad hay acá. Y acá hay muy poquita celularidad, ¿no? Y de acuerdo al porcentaje podremos decir nosotros es una aplasia y de acuerdo a las cifras del hemograma podremos ver su severidad. Entonces, la incidencia a nivel mundial de la aplasia medular es de 2 casos por millón de habitantes año, ¿no? A nivel mundial. En Asia, miren, 7 casos por millón de habitantes año. Y en México, que digo es una realidad un poco más parecida a la nuestra, ¿no? 4.1 casos millón de habitantes año. ¿Por qué se mueren nuestros pacientes de aplasia medular? En la mayoría de veces por infecciones y también por hemorragias, por las citopenias que tienen, ¿no? O sea, neutropenias severas y pues las trombocitopenias severas. Tiene una incidencia trifásica, ¿no? En la infancia, entre los 2 y 5 años, la mayoría de causas hereditarias. Decimos pico de mayor incidencia entre los 15 y 25 años y el segundo pico de incidencia entre los 60 y 69 años. Yo la verdad siempre lo digo, a mí mis picos de incidencia más bien son entre los, diría yo, entre los 30 y 50 años, ¿no? Pero bueno, estos son con la literatura lo que nos dice. Les había comentado algo en la primera diapositiva de lo que era la aplasia y entonces primero necesito mostrarles a ustedes lo que es una biopsia de médula ósea normal para poder compararla con la aplásica. Y ustedes ahí lo tienen un poco fácil, ¿verdad? En imágenes es más fácil entender que si es que nomás lo leemos. Y esta de acá, la imagen A superior izquierda, es una biopsia de hueso normal. ¿Ven la cantidad de grasa, estos puntos blancos? Y todo lo demás, celularidad. Todo lo demás es celularidad. Entonces, para yo poder definir bien cuando hay poca celularidad, necesito saber cuál es la celularidad normal dentro de una médula ósea. Habíamos dicho 50-50, ¿no? En una persona adulta. La celularidad normal va del 30 al 70%, ¿no? Y acá pues tendremos igual un 60, ¿no? 50-60%. Deben estar todas las series hematopoyéticas. Dentro de todos estos puntitos deben estar los precursores o las células madre que van a dar origen a todos los elementos que nosotros vemos en el hemograma, ¿no? Los neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, a los hematíes y a las plaquetas también. Entonces, imagen A, biopsia de médula ósea normal. Ven acá las trabéculas, las gotas, como quieran llamarlo, de grasas y las células. Y aquí en la imagen C tenemos un paciente con una aplasia medular. Trabéculas, grasa, 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 grasa y algunos puntitos por ahí dispersos, ¿no? La mayoría de puntitos redonditos, negritos ahí, nada más. Esto lo ven los patólogos. Ellos nos dan el porcentaje. Nosotros cuando hacemos el aspirado de médula ósea, o la biopsia, perdón, hacemos la biopsia de la médula ósea, nosotros siempre extendemos una muestra de sangre para ver el aspirado, ¿no? Y lo que nosotros vemos es aquí. Este es el aspirado al microscopio, esta es la biopsia de la pieza del hueso. Entonces, cuando nosotros vemos una médula ósea normal, ven ustedes aquí, les voy a mostrar la grasa, acá 1, 2, ¿ven? Estos puntos blancos de grasa es lo que tenemos. Y todo lo demás, células, algunas redonditas pequeñitas, otras los segmentados que están acá, otras mucho más grandes, unas tienen gránulos, otras no, ¿no? Pero lo que quiero que vean, antes que saber diferenciar cada una de ellas, es ver células, célula, 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 célula y la grasa que está ahí entre ellas, ¿no? En cambio, en esta biopsia
vemos pura grasa y si hacemos el aspirado y lo extendemos, vemos al microscopio, esto es lo que encontramos. Grasa, 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 grasa. Y estos puntitos que terminan siendo los linfocitos T, que han sido prácticamente los encargados de destruir la médula ósea. Y estos otros que están acá, pues son hematíes, ¿no? Sangre. Glóbulos rojos que están aquí dispersos. Entonces, viéndolo en imágenes fácilmente reconocibles, ¿no? Entonces, en la aplasia medular se ha reemplazado todo este tejido medular, todas estas células, por grasa. Lo que tenemos es grasa. Y la mayoría de elementos que van a estar ahí dispersos son linfocitos. ¿Y linfocitos de qué tipo? T. Entonces, teniendo ya el concepto de lo que es una aplasia medular, ya haciéndonos una idea de qué es lo que nosotros encontramos en un paciente con aplasia, nosotros acá les voy a mostrar un cuadro donde tenemos todos los tipos de las principales insuficiencias medulares, ¿no? Y estas de acá, la anemia de Fanconi, la disqueratosis congénita, todas estas son congénitas, ¿no? Estas son, y generalmente se dan en los niños, son de la infancia. De estas no vamos a hablar, cada una es una clase aparte, ¿ya? Y a la que nos vamos a referir, que les había dicho, es la aplasia medular adquirida. Esta es la de los adultos, ¿no? La causa, pues ya les he dicho, es adquirida. Muchas veces no sabemos qué es lo que ha producido, ¿no? Pero como no lo ha tenido desde niño, se asume adquirido. Lo que hay es una destrucción de las células madre por mecanismos inmunes o tóxicos, ¿no? Las manifestaciones clínicas se van a dar de acuerdo al tipo de citopenia que tenga el paciente, o sea, la cantidad de cifras de hemoglobina, leucos y plaquetas que tengan, ¿no? Cuanto más severa la pancitopenia, mayor sintomatología va a tener en todo el paciente. ¿Cuándo vamos a hacer nuestra sospecha diagnóstica? Nuestra sospecha diagnóstica va a ser principalmente por un hemograma donde no vamos a ver prácticamente nada de celularidad, ¿no? Por ejemplo, leucocitos 700 totales, ¿no? Leucocitos totales 700, hemoglobina 6, plaquetas 11.000, ¿no? Cifras que te hacen pensar muchas veces de inicio en leucemia y terminan siendo aplasias, ¿no? Entonces hacemos nosotros nuestro estudio de médula ósea. Si recuerdan la diapositiva anterior, cuando hemos hablado de los porcentajes, hemos dicho biopsia de médula ósea, ¿no? Acá nosotros no podemos dar porcentajes en el aspirado. El diagnóstico ha de ser con biopsia de médula ósea, ¿no? Entonces hacemos el estudio medular y nosotros diagnosticamos pues nuestra aplasia. Entonces nos centraremos en lo que es la aplasia medular adquirida, ¿no? Que es la de los adultos, que puede ser igual que las anemias hemolíticas de tipo o de causa, idiopática o secundaria a algo. Recuerden que cada vez que decimos secundaria es obligatorio, ¿no? Descartar todas estas causas antes de decir idiopática. Por lo tanto, en nuestra anamnesis debemos preguntar todo esto que se puede preguntar, ¿no? A los pacientes. Por ejemplo, para ver si es secundario a medicamentos, ver cuál es la medicación habitual del paciente. ¿Por qué? Porque hay ciertos medicamentos citostáticos, también antibióticos como el cloranfenicol, los AINES, recuerden, AINES son muy comunes de usar, sales de oro, los anticonvulsivantes también podrían producir una aplasia, ¿no? Virus también, virus de Epstein-Barr, la hepatitis B y la hepatitis C, el parvovirus B19, el citomegalovirus, el VIH, ¿no? Todo eso no lo voy a preguntar, bueno, tal vez para el VIH y todo eso, causas indirectas, ¿no? Pero ya lo voy a tener que ir solicitando en mis exámenes auxiliares, ¿no? También puedo pensar en enfermedades autoinmunes, como el lupus, tal vez una fasciitis eosinofílica, tumores, un timoma, tal vez, una enfermedad de injerto contrahuésped en lo que son los trasplantes de células madre. También puedo pensar en una aplasia porque se dan aplasias medulares en las gestantes, ¿no? Y esto es muy curioso porque producen aplasias
tal cual, con todo el diagnóstico hecho, con biopsia y todo, durante la gestación. Termina la gestación, nace el niño y la paciente vuelve a recuperar sus cifras normales, ¿no? Hay algunos otros elementos como el benceno, tóxicos industriales y también algunos insecticidas, ¿no?, que podrían producir aplasia. Por lo tanto, hay que preguntar desde dónde trabaja, ¿no?, en nuestra anamnesis, entre los antecedentes, la medicación habitual, el lugar de trabajo, en que trabaja, tipos de, las conductas de riesgo tal vez para ciertos tipos de virus, ¿no? O si ya te vienen con algún antecedente de enfermedad autoinmune ya diagnosticada, pues también asociarlo a eso, ver qué medicación está recibiendo para esas enfermedades, ¿no? Y entonces, si es que no tenemos nada de eso, pues sí podemos decir, tenemos una aplasia medular adquirida idiopática. Ustedes cuando estén ya en los hospitales, ¿no?, cuando escuchen aplasia medular paciente adulto, generalmente todo el mundo se refiere, lo toma de por hecho a que es adquirida, ¿ya? Entonces, nuevamente la imagen aquí para que vean ustedes la celularidad. Un ratito, ¿dónde está? Entonces, la anemia plástica adquirida, ¿no?, va a ser un síndrome caracterizado por pancitopenia periférica. Pancitopenia periférica significa mi hemograma con hemoglobina, plaquetas y leucos bajos, ¿no? Y si hago mi médula ósea hipocelular con al menos, dicen, 2 de los hallazgos siguientes. Entonces, anemia plástica lo sospecho porque hay una pancitopenia en mi hemograma y estoy pidiendo el estudio de médula ósea. ¿Cuál estudio es el que estoy pidiendo? ¿La biopsia, doctora? Biopsia. Bien. A ver, un minutito. Ya, entonces, hemograma con pancitopenia, que puede tener hemoglobinas menos de 10, segurísimo, menos de 10, menos de 9, 8, 7, 6, ¿no? Las plaquetas menos de 50.000 y los neutrófilos menos de 1.500. Y entonces, con estas cifras, nosotros ya podemos sospechar de una aplasia. ¿Qué otra enfermedad, si no estuviéramos en esta clase de aplasia, estuviéramos sospechando con este hemograma con pancitopenia? Lo primerito que yo tendría que descartar, lo que va a matar a mi paciente si no lo diagnostico ya. ¿Alguno se acuerda? Vean, a ver, paciente que llega con ese hemograma, pancitopenia. Solo estoy hablando de hemograma, la pancitopenia. ¿Qué debo sospechar? Si viene con moretones, palidez. ¿Leucemia, doctora? Leucemia, ¿no es cierto? Es lo que primero puede matar a mi paciente. Va a haber un examen que más o menos me va a ayudar a nivel bioquímico a decirme eso no es leucemia. ¿Se acuerdan cuál es? Uno que está muy elevado cuando hay mucha regeneración celular. ¿Reticulocitos? Claro, acá no debería haber reticulocitos para nada, ¿no? Ya, pero a ver, a nivel bioquímico, más que hematológico, a nivel bioquímico, ¿cuál sería? A ver. Que también está en la hemólisis, ¿no? Porque la hemólisis también es destrucción, producción, destrucción, producción. A nivel bioquímico, la deshidrogenasa láctica, ¿no? El DHL siempre está elevado, muy, muy, muy elevado en las leucemias. Bueno, siempre en medicina nunca hay siempre ni nunca, ¿no? Pero la mayoría de veces está elevado en las leucemias,
en las anemias hemolíticas, en todo lo que implique producción, destrucción celular constante, ¿no? Pero hay algo que nos va a ayudar mucho a definir si es o no es una aplasia, y es este examen que nosotros tenemos que hacer obligatoriamente, que es fijarnos si hay o no visceromegalia, si el vaso está o no crecido. Y es que en la aplasia medular no debe haber esplenomegalia, ahí sí, nunca, ¿no? Entonces, no debe haber esplenomegalia. Entonces, pancitopenia sin esplenomegalia me orienta más hacia una aplasia que tal vez hacia una leucemia, ¿no? Recuerden que las leucemias agudas les encanta infiltrar órganos internos como hígado, vaso, ¿no? Y la leucemia mieloide crónica tiene una de las esplenomegalias más grandes. Le gana la mielofibrosis, pero esplenomegalias son muy grandes, ¿no? En cambio, la aplasia es la que no tiene esplenomegalia. En la mayoría de enfermedades hematológicas, el hígado y el vaso están crecidos. Tanto así que en cuanto encuentran pacientes con hígado vaso crecidos y a veces no hay una causa fácil de encontrar, ya nos están llamando también a nosotros, ¿no? Para ayudar al diagnóstico. Pero acá no esplenomegalia, pancitopenia, aplasia. ¿Ya? Y entonces esto se los estoy poniendo acá. Paciente que viene, ¿no? Este es nuestro algoritmo. Con pancitopenia. Le pregunto todos los antecedentes, ¿no? Habidos y por haber, todo lo que he estudiado en mi clase, le pregunto. ¿Y qué medicamentos toma? ¿Qué enfermedades ha tenido? Todo, dónde trabaja, ¿no? Conductas de riesgo y todo. Si el paciente me dice que está en plena quimioterapia y está pancitopénico, pues será por la quimioterapia. Lo mismo la radioterapia. Tengo que fijarme si hay algún medicamento, cloranfenicol, ¿no? Algunas drogas que estén causando un poco esta pancitopenia. Si hay algo que me hace sospechar o dudar, si es quimioterapia ya está, sé que es oncológico, ¿no? Pero ¿y si no me fijo rápidamente en el vaso? Si no hay esplenomegalia, ya me estoy dirigiendo mucho más a nuestra anemia plástica adquirida, ¿no? Entonces, veo mi laboratorio, me fijo si hay hemólisis en sangre periférica. Si hay hemólisis, no es aplasia. Me voy hacia otro diagnóstico como la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿no? Pero si no, ya me voy quedando con menos diagnósticos. Si veo mi lámina periférica y veo blastos, que son las células inmaduras, leucemia tampoco, ¿no? Pero si tengo simplemente un volumen corpuscular medio aumentado sin blastos, sin hemólisis, entonces tengo otras alternativas. ¿Cuáles son? La anemia megaloblástica, la mielodisplasia o la aplasia, ¿no? Ahora, cuando hay mielodisplasia o cuando hay anemia megaloblástica, el volumen corpuscular en la megaloblástica, recuerden siempre cuando les pongan volumen corpusculares de 115, 120, 112, o sea, sobre 110, recién pensamos en megaloblástica, significa déficit de B12, ¿no? Mielodisplasia, 101, entre 104, 105, de 100 a 105. Doctora, y hasta por estas cosas me tengo que fijar, bueno, sí, hay que fijarse un poquito, ¿no? Pero recordemos, lo que más nos va a guiar a todos nosotros va a ser la no presencia de esplenomegalia, o sea, no esplenomegalia con pancitopenia. Es obligatorio seguir mi línea hasta hacer una biopsia de hueso y poder decir si es o no es aplasia. Cuando hay esplenomegalia, me voy de frente igual, si le hacemos un aspirado, me puedo encontrar una leucemia, displasia, o sea, un montón de enfermedades, linfoma, hasta tuberculosis, ¿no? Todo. Hasta el vaso grande podría causar pancitopenia, pero vaso grande, ¿no? Recordar, pancitopenia sin esplenomegalia, tengo que ir directamente a hacer biopsia de médula ósea para ver si hay o no hay aplasia. Entonces, una vez que yo hago mi biopsia de hueso o biopsia de médula ósea, no el aspirado, la biopsia, hago la biopsia. ¿Se acuerdan cuál era la celularidad normal, el porcentaje? 30, 70. Bueno,
De 30 a 70, ¿no? Era el rango y habíamos dicho en un adulto 50-50 células y grasa, ¿no? 50-50. Pero si queremos rangos de 30 a 70. Entonces, hacemos la biopsia y el patólogo nos va a dar una cifra de esta celularidad. Y acá nos va a poner, por ejemplo, menos de 5%. Si es menos de 5%, ya de todas maneras es una aplasia, porque nosotros acá tenemos nuestras definiciones, ¿no? Menos de un 25%, yo ya digo aplasia. Menos de 25% y es aplasia. Si está entre un 25 y 30, todavía tengo que tener ciertas características, ¿ya? Pero ya es aplasia igualmente. Entonces, si tengo, para ver si mi aplasia es severa, debo tener los neutrófilos menos de 500, plaquetas menos de 20.000 y el conteo de reticulocitos también menos de 20.000. Ya menos de 2%, si lo quieren decir así. Esto para decir que mi anemia plásica es severa. Neutrófilos menos de 500, plaquetas menos de 20.000 en mi hemograma, ¿no? Si hablo de neutros y plaquetas menos de 20.000. Se dan cuenta que acá no les interesa mucho en lo que son las definiciones de severidad la hemoglobina, más se fijan en neutrófilos y plaquetas. Recuerden que la morbimortalidad de nuestros pacientes con aplasia es por infecciones y hemorragias. Infecciones por los neutrófilos, hemorragias por las plaquetas, ¿no? Entonces, menos de 500 neutrófilos ya es severo. Luego tenemos otra categoría, que es la muy severa. Nuestras tres categorías para definir aplasia medular son severa, muy severa, no severa. Severa, les repito nuevamente, menos de 500 neutrófilos, menos de 20.000 plaquetas. Esas dos principalmente tienen que recordar. Si es muy severa, neutrófilos menos de 200. En cifras absolutas, menos de 200 neutrófilos y es muy severo. Y la no severa, pues los que no cumplen ni criterios de uno ni del otro. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes cuál va a ser el resultado de examen que van a buscar para ver definición de severa? A ver, si les digo, busquen solo uno para que me digan si es severa, muy severa, no severa, ¿en qué se van a fijar? Si yo les pongo en el examen todo un caso de anemia plástica, con todos los exámenes les pongo una biopsia de médula ósea de 10% y les pongo un hemograma, ¿no? Cuando vean la biopsia de médula ósea van a decir aplasia. Y pero la otra quiere que le digamos si es severa, muy severa, no severa. ¿Qué es lo que van a buscar? Los neutrófilos. Los neutrófilos, ¿no es cierto? Con que ustedes vean que tiene menos de 200 neutrófilos ya es muy severa. Ya les da igual las cifras que tengan de los demás elementos, ¿no? Entonces, esto ya nosotros acá tendríamos nuestra anemia plástica con su grado de severidad ya definido, ¿no? Con los exámenes que hemos tenido. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de una aplasia medular? Miren, acá les pongo estas imágenes. Esta imagen de acá de la derecha en la parte inferior es mi imagen de mi biopsia, ¿no? De un paciente con una aplasia. ¿Qué produce? Yo, obviamente, cuando el paciente viene, yo no sé nada de esto. Yo lo único que veo en mi hemograma es pancitopenia, ¿no es cierto? Yo lo que veo es pancitopenia. Entonces, ¿yo en qué puedo pensar? Miren, en todas estas, hay varias, ¿ya? Pero yo les he puesto acá 4 principales de las de diagnósticos diferenciales hematológicos para que vean que también estos pueden darnos pancitopenia. Y esto primero, si yo les muestro y ustedes no saben nada de celularidad, de células, ni de biopsias, ni de nada, ¿me dirían es una aplasia? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver, dirían, ¿esto podría ser una aplasia? Te lo pongo al microscopio, solo esta imagen. No, doctora. No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Hay hay una diferencia entre solamente estas pequeñas gotas de grasa y el aumento de células. Hay más células que grasa. Hay más células que grasa. Acá las grasas es esto, acá casi en puntitos, pero todo es células. O sea, doctora, yo no tengo idea de lo que sea esto, pero aplasia seguro que no es, ¿no? Entonces,
Estos son blastos. Esto es lo que nosotros vemos al microscopio en una leucemia aguda, ¿no? Blasto, 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 blasto. Todos estos son blastos. ¿Me puede dar pancitopenia? Sí. Generalmente con visceromegalia, sí. Y entonces eso me ayudaría a descartar, ¿no? Ya con el examen físico me ayudaría a descartar la aplasia. Y recuerden siempre, para que se apoyen al diagnóstico, el DHL. Seguramente que esta leucemia sí tendría el DHL elevado, ¿no? En la aplasia no. Luego, esta otra imagen de acá, ¿dirían aplasia? ¿Qué dicen? Sí, no. Tampoco, doctora. Tampoco, ¿no? Y acá lo mismo, la grasa siquiera acá había una gota un poco más grande. Acá vean, acá 2 y 3 puntos. Y todas las demás puras células. ¿Qué células son estas? Son las células plasmáticas, que las veremos mañana en la clase, ¿no? Estas son las células plasmáticas, todas azules, muy bonitas para verlas al microscopio, pero muy malas con todo lo que nos hacen, ¿no? Entonces, aquí también. Entonces, el mieloma múltiple también nos puede producir pancitopenias, no siempre ya, generalmente va por la anemia, pero puede producir pancitopenias si es que invade mucho la médula ósea. Ya ven ustedes que invade bastante, se llena toda la médula ósea de puras células plasmáticas. Entonces, mieloma múltiple también podría dar pancitopenia. Esta imagen de acá, si yo les hago comparar con esta, ¿dirían es aplasia? Esta también es biopsia. Estos son aspirados, ¿ven? Que yo puedo ver las células grandes. Acá mis células son puntitos y acá también. Son biopsias ambas, estas dos. ¿Les parece que esto puede ser una aplasia? No, doctora. No, no es cierto. Y entonces acá yo les explico. Acá están las trabéculas. ¿Mm? Y estos de acá ustedes ven que van como en fila todas, ¿no? Por partes van así. Estos puntitos o lo que se pueda ver de negrito ahí son células que están dentro de una médula ósea que se está fibrosando, ¿no? Esta médula ósea se está fibrosando, no la deja a las células estar tranquilas unas al lado de la otra, sino que se fibrosan y en medio de esas fibras están que nadan estas células, ¿no? Y muchas veces se ve como si hicieran ciertos caminos, ¿no? Y esto es una mielofibrosis. La médula ósea se fibrosa tanto, se pone dura, ¿no? Que no deja que se produzcan elementos celulares. Y entonces, a nivel periférico en nuestro hemograma, también nosotros podemos tener pancitopenia, ¿no? Entonces, una mielofibrosis también puede dar pancitopenia. Pero la mielofibrosis es de las enfermedades hematológicas que cursa con la más grande esplenomegalia. Tienen vasos que muchas veces les llega hasta la pelvis. Entonces, si ustedes hacen examen físico en un paciente que tiene una mielofibrosis, que esto no lo sabemos, por supuesto, pero que viene con una pancitopenia, palpan vaso y se fijan que el vaso va hasta la pelvis, eso es cualquier cosa menos. ¿Menos qué? Gracias. Aplasia. Cualquier cosa menos aplasia. Entonces, así como hay enfermedades estas que son neoplásicas, ¿esta qué célula es? A ver. ¿Alguno puede decirme qué célula es? Esta ya no es una médula ósea, ¿no? Esta es una sangre periférica. Acá se ven los hematíes, todos pálidos. Ven que toda la parte central está pálida del pobre hematíe. Está paliducho. Y sí, su compañero tiene razón, este es un neutrófilo. Un neutrófilo hipersegmentado, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y este chiquito 9. Hipersegmentado, ¿no? Entonces, los neutrófilos hipersegmentados, que los vemos en las anemias megaloblásticas, también pueden dar pancitopenia. La anemia megaloblástica también puede dar pancitopenia y siendo una enfermedad benigna, ¿no? Nos produce toda esta pancitopenia que nos puede hacer pensar en cualquier otra de estas malignas, ¿no? Si yo veo un paciente que me viene con una pancitopenia bastante pronunciada, yo lo primero que voy a pensar es tal vez leucemia, ¿no? Si veo de que, bueno, el DHL y nada de esto está ahí elevado,
le palpo el vaso, imagínense que no encuentro vaso, porque en las anemias megaloblásticas puede, como no puede tener, ¿no? Esplenomegalia, pero recordar, anemia megaloblástica puede producir pancitopenia. Estos elementos chiquititos de aquí, en sangre periférica, son plaquetas. Glóbulos rojos, que están paliduchos, y el polisegmentado o el neutrófilo hipersegmentado. Entonces, anemia megaloblástica es una entidad benigna que también puede cursar con pancitopenia y puede estar dentro de los diagnósticos diferenciales de una aplasia medular, ¿no? Dicho esto, tenemos acá el tratamiento, ¿no? Nosotros tenemos a nuestro paciente que hemos diagnosticado de aplasia medular y entonces, ¿y ahora qué le hacemos? Si esa médula ósea está no funcionante, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene celularidad, toda es grasa. ¿Qué debería hacer yo con esa médula? Si yo pudiera ir a la tienda y reemplazarla, ¿no? Como que una batería se te gasta, se termina por agotarse, pues vas, compras otra y la reemplazas, ¿no? Y en la médula ósea también necesitamos hacer eso. Si esa médula ósea es aplásica, no hay células, ni siquiera para estimular, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, estimulo médula ósea y a ver que empiece a producir. Pero ¿a quién voy a estimular? No tengo ni siquiera células a las que estimular, ¿no? ¿Se acuerdan de todas las imágenes que hemos visto? Prácticamente todo es grasa. Entonces, si yo quiero cambiar esa médula ósea, lo que tengo que hacer es, literalmente como se dice, cambiarla. Es decir, hacer un trasplante, ¿no? Un trasplante de médula ósea. Y tengo que hacer un trasplante de médula ósea que tiene que ser autólogo o halogénico. A ver, ¿ustedes qué dicen? Halogénico. Muy bien, un halogénico, ¿no? ¿Un autólogo me serviría? ¿Podría? ¿Qué dicen? Ay, doctora, pero ¿cómo pregunté eso? Si usted está diciendo que no hay células en esa médula ósea, ¿cómo voy a hacer un trasplante autólogo? Tendría que yo estimular para que produzca células madre y poder colectarlas. Y si no tiene células, ¿a quién voy a estimular? No hay nada que producir, ¿no? Por lo tanto, mi trasplante tiene que ser halogénico. Alguien le tiene que dar su médula ósea a este paciente que pues no tiene, ¿no? Entonces, un trasplante halogénico. Y el trasplante halogénico, pues, es ideal principalmente en los pacientes menores de 40 años, ¿no? Decimos hasta 50 años si no hay comorbilidades, ¿no? Pero si es un paciente joven, de todas maneras, nuestra primera intención para el tratamiento, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer es hacerle el trasplante halogénico. Es decir, buscar si tiene en nuestro país, si tiene un hermano compatible, ¿no? Para poder trasplantarlo. Como eso muchas veces no es posible, lo que deberíamos hacer es, a la vez que vemos a sus hermanos, estamos buscando a nivel mundial una médula ósea compatible para trasplantarlo. Eso si es que tenemos chance, ¿no? O sea, la oportunidad de pertenecer al Banco Mundial de Médula Ósea para poder buscar un donante. Si no es así, que es lo que nos pasa a nosotros, y no tenemos donantes, lo que tenemos que hacer es ir al tratamiento que es de elección para los mayores de 40. ¿Cuál es? La triple inmunosupresión. La triple inmunosupresión significa, tal como su nombre dice, dar inmunosupresores a dosis altas y inmunosupresores que lo que van a hacer es resetear, por decirlo y para entendernos nosotros un poco más fácil, ¿no? Un reseteo de esa médula ósea para que de cero, como que la computadora, ¿no? Se te colgó, reseteala, pues igual, mi médula ósea no funciona, vamos a resetearla con un tratamiento de triple inmunosupresión. Vamos a intentarlo, inmunosuprimirlo tanto. Recuerden que la etiología era porque los linfocitos T, ¿no? Los T terribles, siempre les digo yo, los linfocitos T se volvieron locos y empezaron a destruir la propia médula ósea. Como destruyes, lo tuyo es algo inmune, ¿no es cierto? Por lo tanto, en el tratamiento, lo que vamos a utilizar es inmunosupresores. Y como es toda la médula ósea, va a ser una triple inmunosupresión. Esta triple inmunosupresión
se dan con las timoglobulinas, que pueden ser de origen equino, o sea, de caballo o de conejo, asociadas a ciclosporina y asociado a corticoides, a la prednisona. Entonces, la triple inmunosupresión se tiene que dar a los pacientes en hospitalización. Han de estar hospitalizados. Si me han escuchado bien, he dicho que las timoglobulinas son de origen equino o de conejo, por lo tanto no son de origen humano. Uno puede hacer alguna reacción a eso y a eso se le conoce enfermedad del suero, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos bien en eso. Esta triple inmunosupresión la vamos a dar entre 3 a 5 días, depende de cuál de estas timoglobulinas usemos. Los corticoides, la prednisona, la van a llevar durante 2 semanas y la ciclosporina A, que vamos a compensarla en la hospitalización, el paciente la puede llevar hasta 1 año de tratamiento ya vía ambulatorio, ¿no? Entonces, es un tratamiento que se va a hacer hospitalizado porque es bastante, no invasivo por ser una operación sangrienta, ¿no? Pero es bastante, es demasiada inmunosupresión que se hace, pero el paciente se va a ir de alta aún sin saber su respuesta. Ya, para poder nosotros conocer la respuesta, tendremos que hacer el seguimiento. Haremos un seguimiento a nuestro paciente hasta los 6 meses para poder nosotros recién decir si ha respondido o no al tratamiento. Entonces, en una triple inmunosupresión, yo no puedo saber si ya respondió sí o no, sino hasta 6 meses después que yo podré recién saberlo de acuerdo al hemograma que traiga el paciente. Nuestras evaluaciones ya no va a ser con aspirados, ¿no? Sino por el paciente, sino van a ser con hemogramas. Hemograma, siempre que tengamos las citas, ¿no? Para, de acuerdo a eso, ir viendo sus respuestas. ¿Y cómo se ven las respuestas? Pues la hemoglobina que era 6 ha de subir 7, 8, 9, 10, 11, ojalá 12 y 13, ¿no? Los neutrófilos han de estar sobre 1500, que es la cifra normal, mínima, ¿no? Y las plaquetas las queremos sobre 100.000 y si llegan a lo normal sobre 150.000 mejor. Entonces, las cifras que vamos a querer para las respuestas son hemoglobina más de 10, todo es con unos y ceros, ¿ya? Hemoglobina más de 10, yo digo neutrófilos más de 1000, plaquetas más de 100.000. Cuando yo tenga esas cifras, ya estoy tranquila y digo respuesta completa de mi paciente. Aunque estrictamente hablando, respuesta completa tendría que ser, porque alguna literatura lo dice, cifras normales del hemograma. ¿Ya? Pero ya les digo, si yo tengo a mi paciente que tiene más de 10 de hemoglobina, más de 1000 neutrófilos y más de 100.000 plaquetas, ya puedo decir que tengo una respuesta en mi paciente. Entonces, esto es lo que hacemos en el seguimiento. Si mi paciente tiene o le he hecho una inmunosupresión y ha respondido, perfecto, porque como les dije, va a ser hospitalizado timoglobulinas, prednisona, ciclosporina, y va a continuar la ciclosporina, todo el seguimiento, ¿no? Yo los mantengo hasta 1 año, después del año empiezo a disminuir cifras de ciclosporina hasta que al final las suspendo. Doctora, ¿y si no responde al tratamiento? Si no responde al tratamiento, primero que es recontra malo, ¿no? Pero como les dije que habían 2 tipos de timoglobulinas, una de origen de caballo y la otra de origen de conejo, entonces si utilicé la de caballo, que es la que primero utilizamos, si no responde, luego utilizo la de conejo. Y si no, al revés, si utilicé la de conejo y no responde, utilizo la de caballo, ¿no? Algunas veces, pues los pacientes tienden a responder mejor a una que la otra, pero hay pacientes que no responden a nada y entonces lo único que queda es seguir buscando, ¿no? Para poder hacerle su trasplante. ¿Ya? Entonces el trasplante puede ser de médula ósea de cualquier otro donante, no emparentado, si es que no tiene un hermano, claro, o también puede ser un trasplante de células de cordón umbilical, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con una aplasia medular,
Si yo les digo la realidad acá en nuestro país, es que paciente con aplasia medular empezamos la triple inmunosupresión, ¿no? ¿Por qué? Porque los resultados de la histocompatibilidad a veces demoran, muchas veces no son fáciles de conseguirlos y demoran luego en salir más o menos en un mes, 30, 40 días. La posibilidad que nosotros tenemos de tener un hermano compatible es de 25%. Es decir, si yo soy hija única, no tengo 0, ¿no? Si yo tengo 3 hermanos más, puede ser que uno de ellos, ¿no?, sea HLA idéntico conmigo, o sea compatible conmigo. Hay casos en los que son 3 hermanos y los 3 son compatibles. Hay casos en los que son 7 hermanos y ninguno es compatible. Pero generalmente es el 25%. O sea, deberíamos ser 4 hermanos para que al menos, ¿no? Debería tener 4 hermanos para que al menos uno, o haya la posibilidad de que uno sea compatible conmigo. Si es que no es así, tendríamos que estar mandando ya la búsqueda al extranjero. Aquí no es tan fácil hacer eso. Ya muchas veces mandamos a búsqueda ya después de haber iniciado inclusive el tratamiento de inmunosupresión, porque esa búsqueda nos va a tardar hasta un año, ¿no? Y cuando empiezan, hasta un año para que una vez que nos acepten, lo puedan enviar al paciente. Y si es que no hay médula ósea, recién paran la búsqueda a nivel mundial a los 2 años de haberla iniciado. Entonces, 2 años después el paciente no puede estar pancitopénico. Estos pacientes requieren mucha terapia transfusional, ¿no? Entonces están metidos prácticamente en el hospital transfundiéndose o paquetes globulares o plaquetas. Entonces, imagínense, si tenemos 10.000 plaquetas y es una chica con una aplasia medular, cada que le viene el periodo es un martirio, ¿no? Paciente varón joven, 42, 43 años, que esté trabajando con 7 de hemoglobina, va a ser que no va a poder trabajar, ¿no? Entonces, implica mucho también dentro de lo que es el hogar, ¿no? Si es un padre de familia, pues el aporte también es importante. Entonces, son personas jóvenes a las que con este tipo de patologías les cambia muchísimo la vida y que intentamos, ¿no?, como les digo, en lenguaje entendible, hacer un reseteo de esas médulas óseas aquí antes de mandarlos a trasplante, porque no tenemos muchas veces esa posibilidad. Y creo que, a ver, vamos a ver. Ya estamos. Con esto estamos. A ver, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Doctora, Dime. disculpe, ¿y cuando hacen el trasplante, doctora, no sacan el tejido adiposo o solamente ponen o sea, trasplantan nada más así? No, cuando nosotros hacemos el trasplante de médula ósea, a ver, para empezar, el trasplante de médula ósea es como una transfusión, ¿no? Justo ayer estuve de turno el fin de semana y hablaba con el residente y me dice, doctora, ¿y dónde los van a operar? Porque tenemos nosotros habitaciones de trasplante autólogos ahí en el Almenara. ¿Dónde los operan? Le digo, no, o sea, el trasplante de médula ósea es como una transfusión más, ¿no? ¿Cómo sacamos las células madre? Las células madre antes se sacaban de la propia médula ósea, es decir, al donante lo llevábamos a quirófano, el donante estaba echado, ¿no?, boca abajo, y lo que hacíamos es ir pinchando en la cresta ilíaca, hacíamos, es cierto, un solo hoyito en la parte de piel, pero cresta ilíaca la íbamos pinchando toda, ¿no?, para ir sacando cada 5 mililitros la cantidad que necesitara nuestro paciente. Cuando nosotros retiramos, claro que retiramos todo, retiramos grasa con todo, pero recuerda que es una médula ósea normal, ¿no? Entonces también tiene que tener la médula ósea que trasplantemos, por supuesto que ha de tener grasa, sí, pero en porcentaje normal. Entonces no hay esta división, es como un líquido aceitoso, por decirlo así, ¿no? Ahora ya no se hacen estas colectas en quirófano, sino que estimulamos médula ósea del donante y se le pone un catéter venoso, ¿no?, de alto flujo, los CAF, famosos CAF, catéter de alto flujo, se conecta a la máquina de aféresis y se empieza a extraer
a nivel periférico se empiezan a extraer las células madre. Las tenemos en una bolsa colectadas y luego eso pasa al paciente a ser infundidas. ¿Cómo? Por una transfusión en vena a nivel periférico. ¿Sí? Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya, entonces pónganme cámaras, voy a hacer caso clínico de aplasia. Ustedes van a hacer caso clínico de aplasia. Nadie aparece. Bueno, yo les voy diciendo. A ver. Más fácil, porque los que primeros aparezcan dicen los resultados más fáciles, ¿sí o no? A ver, Lía apareció primero. Entonces yo comienzo. Paciente varón de 45 años, ¿no? Que viene a emergencia por cuadro de cansancio, que él decía que como trabajaba mucho, pues estaba cansado, ¿no? Cansancio, debilidad, que cada vez era más fuerte para él, lo dice así. Pero lo que le ha asustado es que le han empezado a aparecer unos moretones y él no se ha ido a jugar su pichanguita, no se ha golpeado ni nada, le han aparecido de la nada, además en tórax, ¿no? Que son lugares que generalmente uno no se golpea. Generalmente las equimosis y todas estas aparecen en brazos, piernas. Pero este señor lo tenía en tórax, en espaldas y se asustó y se fue a la emergencia. Cuando llega a la emergencia, esta historia se la cuenta Lía. Lía le dice, ¿ya ha tenido fiebre, señor? No he hecho fiebre. Ya bueno, póngase ahí para examinarlo, ¿no? Mientras el paciente se va colocando, le va preguntando, señor, ¿qué medicamentos toma usted? No, yo nada. ¿Le han operado de algo? De nada, ¿no? No toma, a veces tomo paracetamol cuando me duele algo, me duele la muela y me tomé un paracetamol, pero nada más. No tomé nada, no hice nada, o sea, solamente es que trabajo cargando, no sé, maquinaria, invento, ¿eh? Entonces no le hacía caso, pero me canso bastante, pero lo que me da miedo, no sé por qué me ha parecido esto, ¿no? Preguntamos por más cosas, tal vez de hemorragias, ¿no? ¿Y la orina está normal? Sí, la orina normal. No, no está media rojiza, no, nada. Ah, muy bien. Entonces, Lieva le dice, ¿ya está echado en la camilla? Sí, y va a examinarle. ¿Y qué le busca, Lía? ¿Qué le revisas? ¿Qué nos fijamos en nuestro paciente? Primero ver la coloración de las escleras para confirmar en este caso la palidez. Claro, entonces le ve las escleras y se dice, bueno, este hombre de 45 está recontra pálido para la edad que tiene, es joven, ¿no es cierto? Ya, Lía ahí nomás, ¿ves? Más fácil para ella. Paolo apareció luego. Luego, ¿qué cosa más se fija Paolo? Visceromegalia, doctora, en este caso es plenomegalia. Le empieza a buscar ahí el hígado y el vaso. ¿Y encontró algo o no, Carmen? Carmen llega y le dice, ¿qué están viendo? Están Lía y Paolo. Mire, este señor viene súper cansado, le han aparecido unos moretones. Me he fijado ¿no? Las conjuntivas, las escleras, está pálido, parece que está anémico el hombre. Paolo se ha fijado y le ha estado palpando el estómago y parece que no encontró nada, le dice, no hay visceromegalia. Dice, ya, te lo dejamos acá, esto es lo que hemos podido ver en tópico, te lo paso a sillas, porque así es en emergencia, ¿no? Y ya pídele tú los exámenes. ¿Qué exámenes le vas a pedir? Primero un hemograma completo. Un hemograma completo. Muy bien, entonces Carmen le pide el hemograma y le dice a Daisy, oye Daisy, llévate esta orden de hemograma al laboratorio porque este señor está pálido, no le han encontrado el vaso, tiene moretones por todo el cuerpo, ¿no? Está sin fiebre y sin nada, lo más le encontramos, palidez, no hay vaso, moretones por el cuerpo. Entonces Daisy coge la hoja y dice, bueno, sí, un hemograma.
Mejor le agrego otro examen. ¿Qué otros exámenes le agregas, Daisy? La deshidrogenasa láctica también le pediría. Claro, Daisy agarra y dice, no, mejor me aseguro, vaya a ser que sea una leucemia, pobre hombre, mejor. Así de paso, antes de que se vayan los hematólogos a su casa, los llamamos para que lo evalúen, deshidrogenasa láctica. Va, deja los exámenes y como nunca en media hora tienen los resultados y lo llaman al doctor Román, ¿no? Doctor Román, acérquese a ver los resultados. Y entonces él va, revisa y ¿qué encuentra? Solamente de esos, ¿ah? Hemogramas y DHL. ¿Cómo lo encuentra? A ver. Bueno, en el hemograma, doctora, vamos a ver pues una pancitopenia, ¿no? Em, Enia. y, y el LDH va a estar, bueno, no va a estar aumentado, va a estar normal, digamos, ¿no? Normal, su LDH normal. Entonces dice, ya acá tengo los resultados. Me han dicho que no tenía vaso, ¿no? No hay vaso. Pero como yo no le creo al Paolo, porque no sé qué tal hace sus exámenes, voy a pedir una ecografía, por si acaso. Le pido la ecografía y confirman, no hay vaso, ¿no? No hay vaso. Y entonces, qué suerte para ellos, para Carmen, Paolo, José Luis, Lía y Daisy, terminó la guardia, nos vamos. ¿Quiénes entran? Entra Rosemary con su grupo, ¿no? Con el grupo de guardia. Entra Rosemary y dicen, bueno, toma, paciente, en la silla 20 tienes a tu paciente, varón de 45 años, viene por cansancio y unos moretones todos en la piel. Y le hemos pedido los exámenes, tiene un hemograma donde tiene una hemoglobina de 6, tiene unas plaquetas de 10.000, tiene unos leucocitos de 1.200 y no tiene una ecografía donde no hay nada, no hay hígado, no hay vasos grandes, ¿no? Su DHL está normal, todo tuyo. ¿Qué hace Rosemary con ese paciente? ¿Qué están pensando? Le pregunto, no sé, hematológico seguro que es. Entonces, Rosemary coge al paciente y lo primero que hará es, como la hemoglobina de 6 ya está transfundiéndose, no, son las 8:01, te toca, ¿no? Ya, empieza a hacer su orden de transfusión, todo, y está pensando, ¿qué puede ser hematológico? Bueno, vaya a mandar mi interconsulta, pero ¿qué examen ya? Digo, hago mi interconsulta y no, por favor, nunca estén poniendo para evaluación y sugerencias, ¿no? Pido mi interconsulta, más o menos orientando para qué quiero yo la interconsulta. Entonces, Rosemary coge y dice, bueno, hago mi interconsulta y a hematología, ¿no? Y el tenor es paciente con pancitopenia, sin visceromegalia, ¿no? Hemoglobinas tanto, tan, si quieres le pones, si no, no, ¿no? Solicito evaluación para Podría ser un aspirado, pero para aspirado posible médula. aspirado de médula ósea. El hemograma y si aparece ahí, Cristian, y le dice, ¿qué haces? Estoy haciendo la interconsulta, hemato. ¿Qué estás pidiendo? Estoy pidiendo un aspirado. ¿Qué le dice Cristian? Cristian se fue, creo. Sí, doctora, disculpen. ¿Qué le dices tú a Rosemary? A ver. Con respecto a lo de la biopsia medular, Con respecto a la interconsulta que está hecho, ¿no? Está haciendo. Ella está solicitando un aspirado de médula ósea. Cristian le dice, bueno, está bien el aspirado, pero pídele igual la biopsia, ¿no? Porque el aspirado no nos va a dar diagnóstico. La biopsia sí nos va a dar diagnóstico. Entonces, manda y dice, y eso sí ténganlo claro, chicos, porque ya quisiera yo como hematóloga poder decir, esta es una aplasia. No puedo sospecharlo, ¿ya? Pero puede ser de que me tocó una persona que no hizo bien el aspirado y entonces, pues, o que no extendió bien y yo puedo decir aplasia a alguien que no, ¿no? Entonces, tiene que ser la biopsia. El trocito de hueso, eso es lo que lo fijan en alcohol, ponen en parafina, hacen los cortes, los tiñen, los miran y recién pueden dar la celularidad en porcentaje. ¿Ya? Entonces, ya Rosemary y Cristian llamaron al hematólogo, hicieron la biopsia. Como nunca, en tiempo récord, 5 días salieron los resultados y
bueno, 5 días, vamos a poner 5 horas para que les toque todavía en el mismo turno a los demás chicos, como Isabel, por ejemplo, que ya se va a encontrar con el resultado. Isabel, Caterina y quien me falta, Marta, ¿no? Entonces, ellas recogen los resultados y van a tener, dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ellas son las hematólogas, ¿ah? Por si acaso. Entonces, recogen todos los resultados las chicas y ven paciente, 45 años, pancitopenia, DHL normal. La biopsia, ¿recogiste? Sí, ¿cuánto? 10% de celularidad. Ah, es una aplasia. Ya, pues una aplasia. Severa, muy severa. A ver, pásate el hemograma. Tiene 300 neutrófilos, ya es severa. Aplasia medular severa. Ya, aplasia medular severa, ¿lo hospitalizamos? Sí, pues hay que hospitalizarlo, aislado. Hay que desfocalizarlo, ¿no? Ver que no tenga ningún foco infeccioso para yo poder dar el tratamiento. Todos los tratamientos en hematología, todos, las quimioterapias, las inmunosupresiones, todo, lo damos nosotros desfocalizando al paciente, es decir, descartando que tengan cualquier tipo de infección, porque si no, lo vamos a dejar en cero, ¿no? Recuerden que con nuestras quimios nosotros los dejamos en cero, entonces cualquier infección que haya ahí, peor, aumenta más. Entonces empezamos, ya hospitalízalo, desfocalízalo. ¿Quiénes vienen a desfocalizar? El odontólogo, el otorrino, que son los más frecuentes, ¿no? Ingrésalo para darle tratamiento. Ya, ¿qué le vamos a dar? A ver, hay las 3 chicas que son de hematología, ¿no? Que son Caterine, Isabel y Marta. ¿Qué le van a hacer al paciente? A ver, Isabel, ¿cuál sería el tratamiento del paciente? Caterina. Marta. Doctora, buscaría en primer lugar, como primera posibilidad, ver si se podría hacer un trasplante. Bueno, eso sería lo ideal, mejor dicho, buscaría a una persona que fuera compatible. Claro, le preguntaríamos, fíjate la historia, han preguntado si tiene hermanos, no han preguntado, ya preguntemos. ¿Tiene hermanos? No, soy hijo único. Oye, sí tengo, pero todos están en el extranjero. Listo, entonces, estamos bien. Primero debemos pensar en un trasplante, ¿no? Porque era menor de 50, sin comorbilidades. Hemos dicho hasta 55 comorbilidades, ¿no? Y ahora que no tenemos la posibilidad de trasplante, ¿cuál es el tratamiento que le vamos a dar? Ya se iniciaría con una terapia de triple inmunosupresión. La triple inmunosupresión, ¿no? Entonces ahí, ¿Caterina está de acuerdo con la triple inmunosupresión? Sí, doctora. De acuerdo. ¿Isabel, de acuerdo? Sí, la escucho, doctora. También de acuerdo, ¿no? Entonces, hacemos la triple inmunosupresión y después de los 6 meses, bueno, en la triple inmunosupresión ya lo hospitalizamos, ya le dimos tratamiento, ya se fue a su casa y luego me tocó a mí seguirlo. Entonces lo sigo cada vez en consultorio, le estoy dando la ciclosporina, mi paciente está tranquilo y después de 6 meses me fijo. Me fijo y mi paciente, durante todo este tiempo, no es que de un día a otro, qué bien, no se transfunde. Recuerden que esos pacientes lo primero que hemos hecho es transfusiones, ¿no es cierto? Con las plaquetas que viene, con la hemoglobina que viene, hemos transfundido. Durante el tratamiento seguimos transfundiendo. Durante los meses de seguimiento seguimos transfundiendo. Pero vamos a ver que estas transfusiones que antes eran, por ejemplo, plaquetas una vez por semana, hemoglobina o paquete globular una vez cada 2 semanas, ¿no? Luego se van a ir espaciando. Entonces, tal vez ahora las plaquetas las necesito una vez al mes. Tal vez el paquete globular una vez y me está durando también un mes, ¿no? O sea, y luego voy viendo de que ya no lo necesita. Ya no lo necesita. Imaginemos, llego a los 6 meses y mi paciente
no necesita ningún tipo de transfusión. Por supuesto que durante todo este tiempo ya se le borraron todas las equimosis que tenía. Y empiezo a tener mi hemograma y tengo en mi hemograma una hemoglobina de, o sea, pues 12, a los 6 meses, ¿eh? Hemoglobina de 12, plaquetas de 130.000 y leucocitos en 3.200 con 1.200 neutrófilos. ¿Respondió o no respondió mi paciente? Lía dice que sí, muy bien, ¿no? Pero como les veo las caras, puedo saber quién está de acuerdo y quién no. Entonces, respondió, perfecto, muy bien. Pero si mi paciente llegaran esos 6 meses y sigo dando, lo que más le doy son órdenes de transfusiones, ¿no? Y cuando veo sus hemogramas, pues tiene hemoglobinas de 7, plaquetas de 20.000, leucocitos en 1.200, que estoy intentando a veces hasta con factor estimulante, a ver si es que como ya le di tratamiento empieza a salir y no me responde. Bueno, ya les dije el resultado. Es no respuesta al tratamiento. Y hay pacientes, yo tengo una chica, por ejemplo, de 38 años, ella ha hecho triple inmunosupresión, le dieron primero de conejo, 2009 me parece, no respondió. 2011 hizo de nuevo de conejo, no había otro en la seguridad social, conejo. Y luego, como no respondió, le empezaron la búsqueda de donante extranjero, le hicieron la búsqueda. Después de para que ingrese a la búsqueda tarda como un año. Cuando le hicieron la búsqueda, después de 2 años finalizan búsqueda cuando no encuentran donantes. Finalizaron búsqueda. No encontraron nada y dijeron, se cierra búsqueda. 38, ahorita tiene 38, pero todo este tiempo pasa. Y luego le dimos yo recién la conocí ahí y digo, bueno, tiene 2 de conejo, a ver si la de caballo. Y entonces, hablando con ella, con todos los riesgos que lleva, ella además ya estuvo hospitalizada, ya sabe de qué va el tratamiento. Hemos intentado la de caballo, triple inmunosupresión de caballo. Bueno, se la ha pasado fatal, casi se muere. En medio de todo esto ha hecho un cáncer in situ en cervix, ha hecho una lesión engrosada en colon que sangraba, ¿no? Y con su pancitopenia pues era peor. Bueno, todo eso, después de la triple inmunosupresión de caballo, ha respondido un poquito en lo que son las cifras, ¿no?, del hemograma, que lo que ha hecho es que en vez de que se transfunda plaquetas una vez a la semana, ahora se transfunde una vez cada 15, 18 días. Es lo que le dure. Y la hemoglobina que se ponía en el paquete globular una vez cada 10 días, creo, ahora lo usa una vez al mes. Ella, yo digo, pobrecita, no ha respondido nada. O sea, pobre mujer, de verdad, aparte de que con tanta transfusión hay que darle, ¿qué le damos con tanta transfusión? Yo las vuelvo negras con tanta transfusión. Les pongo harto, quelantes de hierro hay que estar dándoles para que eliminen, ¿no? Entonces, con quelantes de hierro y con todo, le pongo un poco de filgastrin porque ella se siente mejor con eso. Entonces la tengo con leucocitos en 1.200, neutrófilos en 600, 700, ahí que me rozan. Tiene las plaquetas bajas, pero ella está contenta, imagínense. ¿Por qué? Porque ya no está cada semana en el hospital transfundiéndose de todo, sino que ya ha espaciado un poco más y le da como tiempo, ¿no?, a hacer sus cosas. 38 años, ¿no? Entonces, sí que son muy feas las aplasias cuando no responden. Tengo otros que han respondido perfectos. Un chico de 18 años está en la universidad, va a ser médico, dice. Tengo al otro de 50 y tantos años, era un docente que ya volvió al colegio a enseñar. Tengo otra chica, otra docente de 48 años, Cainicela, ella pelea era con los ginecólogos porque la mujer tenía miomatosis y aplasia. Entonces, nunca lo operaban si no tenía hemoglobina más de 10, tenían miedo de entrar por la cifra de leucocitos y a mí su ginecorragia será una locura. Le dimos la triple inmunosupresión. La triple inmunosupresión ustedes entenderán que no cura miomas, ¿no es cierto? Intenta reseteo de médula ósea, pero eso hace entender a tu colega ginecólogo para que le opere miomas. Entonces, finalmente,
Después de no sé cuánto la han operado y ahora la señora tiene un hemograma normal completo. Antes estaba anémica, ¿no? Anémica, de hemograma normal. Entonces hay de todos los casos, ¿no? Y como les digo, hasta ahora no he podido ver tampoco, es que tengo tantos años de experiencia, pero acá en nuestro país no he podido ver que una aplasia vaya tan rápido en adultos, vaya muy rápido a trasplante. Ya solo cuando no responden a las triple inmunosupresiones la buscamos y a veces, como en esta chica que les conté, no encontramos. Entonces son pacientes jóvenes que se les afecta un montón la vida y ya pues. Y hay que sospechar, ¿no? Hay que sospechar siempre. Y se sospecha por pancitopenia, sin vaso, sin DHL. Porque todos ellos pueden llegar con sospecha de leucemia, asustados, llorando y todo. Tú les dices aplasia y se quedan tranquilos porque ya no es la palabra leucemia, pero te produce prácticamente lo mismo. ¿No es cierto? Igual es una insuficiencia medular, igual te vienen las infecciones, igual, o sea, igual estás sangrando, igual estás anémico, igual todo, pero como no es leucemia, no es un cáncer, los pacientes como que se tranquilizan, ¿no? Y bueno, eso es lo que tenía que hablarles yo hoy de las aplasias. ¿Alguna pregunta? No se van a olvidar, ¿no? De las aplasias. Bueno, entonces, siguiente clase nos va a tocar de las células azules, esas que vimos, que son las células plasmáticas, que son del mieloma múltiple. ¿Ya? Esta clase de aplasia es un poco más corta, por eso empezamos con lo de las anemias hemolíticas, pero la de mieloma pues sí va a ser un poquitín más larga, o sea, nos va a durar completa, ¿no? Las 2 horas. ¿Ya? Intentan leer un poco para poder conversar, para que sea más fácil y para que no sea aburrido. Recuerden que Mato es muy abstracto. No, yo intento ponerle siempre imágenes y todo para que ustedes se les quede y puedan entenderlo más fácilmente. Porque si no, estar memorizando nombres raros y puras cifras no es fácil, ¿no? Puede ser fácil tal vez para el examen, pero luego de ahí hay que volverse a acordar en el internado. Entonces, mejor entenderlo bien para que lo tengan ahí a la mano siempre. ¿Ya? Listo, chicos. Gracias, doctora. Doctora, disculpe, ¿nos podría compartir su presentación de hoy día, por favor? La diapositiva. Ya, voy a hablar con la jefa. Cuando los veo atentos, que preguntan y todo, las compartimos. Si vemos que no, ya me dijo, no, que estén atentos en la clase, porque si no, ven, solamente me estudian para el examen y nada más. Ya, entonces, Ya, doctora, está bien. así fue con el grupo anterior, es la verdad. Se les dio la primera clase y luego ninguna más. ¿Ya? Entonces, Ya, doctora. lean un poquito para mañana para poder para hablarlo, ya y poder hacer la clase un poco más divertida, pues porque si no se me van a aburrir ustedes. ¿Ya? Ya, doctora, gracias, hasta mañana. Listo. Hasta Gracias, mañana. doctora. Chao, Gracias, chicos. doctora. Gracias, Cuídense. doctora. De nada. Gracias, doctora. De nada, chicos, cuídense. Estudien.